Todo decreto ley como este, que supone un cambio profundo, un cambio estructural, tiene siempre comienzos, también, sobre todo, cuando suponen cambios profundos, cambios radicales, que vienen a mejorar sustancialmente la vida cotidiana de la gente. Yo quería empezar esta rueda de prensa, esta información del decreto ley, anclando este decreto ley en dos elementos. El primero, la plataforma de afectados por la hipoteca. Los miles de ciudadanos y de ciudadanas que llevan años clamando en la calle la necesidad de tomar soluciones y han demostrado efectivamente, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, con mucha inteligencia y también con mucho sufrimiento, que las cosas merecen ser cambiadas. También a los sindicatos, que han formado parte de ese colectivo, de ese movimiento que ha firmado, que ha recogido más de 1,5 millones de firmas para que se apruebe una iniciativa legislativa popular. Hoy hay dos escenarios. El escenario, hay dos espacios, un escenario que se sitúa en Madrid, donde el partido mayoritario ha de presentar su ponencia respecto de la iniciativa legislativa popular y donde también esos colectivos y los sindicatos que llevan mucho tiempo pidiendo un cambio a la ley daban una rueda de prensa. Y otro escenario, Andalucía. Y desde aquí los protagonistas de este escenario es el interés general y hacer cumplir la función social de la vivienda. Y también otro anclaje, el trabajo de las personas que trabajan en la consejería, y yo los voy a nombrar porque todas las cosas que son buenas, como este decreto ley, son fruto, insisto, de mucho trabajo, de muchas horas. Y hay tres elementos claves: el viceconsejero de la Consejería de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer Pleite, y el director general de Vivienda, Antonio Ibáñez Pielfot. Muchas gracias porque su esfuerzo y su compromiso, entre otras cuestiones, ha hecho posible hoy este decreto, como lógicamente el conjunto del trabajo desarrollado por el Gabinete Jurídico y por el Consejo de Viceconsejeros y el Consejo de Gobierno. Comienzo, por tanto, a darles cuenta de este decreto ley para hacer cumplir la función social de la vivienda. Andalucía avanza hoy hacia un horizonte más justo, hacia una sociedad más equitativa, cuya riqueza esté mejor repartida. Las víctimas de la crisis y de la estafa financiera e inmobiliaria ven cómo su Gobierno autonómico ofrece respuestas contundentes y firmes a la situación de emergencia social generada por la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda. Por primera vez, un Gobierno de España, en este caso el Gobierno andaluz, legisla desde la consideración de la vivienda como derecho. Con este decreto ley hacemos justicia y evitamos sufrimiento. El cambio es radical porque vamos a la raíz del problema. Hemos llegado hasta aquí, hasta los 45 desahucios al día en Andalucía y hasta entre las 700.000 y 1 millón de viviendas vacías en nuestra comunidad autónoma por un proceso de mercantilización agresiva que limita la vivienda a condición de producto financiero y objeto de especulación. Hoy en Andalucía decimos basta, hasta aquí hemos llegado y defendemos claramente la vivienda como derecho humano. Con ello no solo contribuimos a garantizar el ejercicio de ese derecho, sino también a evitar una quiebra social, a evitar la marginación y la exclusión social de miles de familias. La actual situación no es soportable ni en términos sociales, ni políticos, ni éticos. La solución al problema de la vulneración del derecho a la vivienda no puede, de ninguna manera, basarse en la construcción de más viviendas, ni por parte de las administraciones ni por parte de las promotoras. Lo repito, la solución al problema de la vivienda, al problema del derecho humano a la vivienda, no va a venir por la construcción de más viviendas. Si esa fuese la solución al problema del cumplimiento del derecho humano a la vivienda, este país sería un paraíso, porque les recuerdo que venimos de un proceso de boom inmobiliario en el que cada año se construían en España 800.000 viviendas, más que en Inglaterra, en Alemania y en Francia juntas.
de manera que esa no va a ser la manera de conseguir el derecho humano a la vivienda. Venimos también del discurso por el cual, un discurso que dice que si los españoles se hipotecan es porque pueden. Bueno, pues ya no solamente no es que no puedan hipotecarse, es que millones de españoles no pueden pagar su hipoteca, o sí lo hacen con severas privaciones. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto ley para cumplir la función social de la vivienda. Este decreto ley será tramitado como proyecto de ley en el Parlamento de Andalucía. Se establecen en él toda una serie de medidas que van desde los incentivos a particulares hasta las sanciones para los bancos, inmobiliarias y otras personas jurídicas, orientadas a que el inmenso stock de vivienda existente vacía en Andalucía salga en alquiler. El decreto ley también establece la expropiación temporal del uso de las viviendas ante la inminencia de un desahucio, en casos de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas. Establece también la creación por primera vez de un registro de viviendas deshabitadas. Empezamos a regular y a arrojar luz sobre una realidad incomprensiblemente desregulada e incomprensiblemente opaca. Así pues, medidas de fomento para que las personas físicas pongan en alquiler sus viviendas vacías y sanciones para forzar a las personas jurídicas a hacerlo. Y la expropiación durante 3 años, expropiación temporal del uso de esas viviendas a punto de ser objeto de desalojo en determinados casos que luego detallaré. Luego le avanzaré más detalles sobre el decreto ley, pero antes quisiera plantear que esta norma no solo da cumplimiento estricto a lo establecido en el programa de Izquierda Unida, organización a la que pertenezco, no solo da cumplimiento al acuerdo de gobierno firmado por los dos partidos que sustentan al Gobierno, Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, firmado tras las últimas elecciones, sino que encuentra también anclaje en toda la legislación vigente, desde la andaluza a la internacional. Haré un mero repaso de ese anclaje jurídico. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es firmante España, establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda. Artículo 47 de la Constitución española, que establece que todos los españoles y españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, un derecho que ahora mismo es papel mojado, y lo digo para todos aquellos que tienen la Constitución como libro de cabecera. Artículo 33 de la Constitución, que establece la función social del derecho de propiedad. Artículo 40 de la Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán una distribución de la renta más equitativa. Artículo 128 de la Constitución, que señala que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está al servicio del interés general. Está también, por supuesto, el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y podría seguir, porque el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto ley que conecta con lo mejor del andamiaje jurídico español, andaluz e internacional. Este decreto lisa y llanamente desarrolla un derecho, el derecho a la vivienda, que está siendo pisoteado en España y en Andalucía. Y no lo dice esta consejera de Fomento y Vivienda, lo dice, por ejemplo, el informe de la relatora para Naciones Unidas sobre el cumplimiento del derecho a la vivienda, que fue presentado en agosto del año pasado. Les detallaré a continuación los porqués de esta medida. En Andalucía se han producido desde el año 2007 casi 86.000 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, porque a esto hay que sumar todos los desahucios que se han producido de forma extrajudicial. En el año 2013 sigue habiendo una media de 45 desahucios al día, una sangría bendecida por una reforma laboral que ha disparado el desempleo, común denominador de la mayoría de los desahucios. Los jóvenes, castigados por el paro y la precariedad, intentan masivamente encontrar fórmulas para independizarse, en demasiadas ocasiones sin éxito. Existe una fuerte demanda de vivienda en alquiler. Como dato, hay 50.000 personas apuntadas en los registros municipales de vivienda que solicitan una vivienda en alquiler.
Y en paralelo a esa realidad, en Andalucía existen entre 700.000 y 1 millón de viviendas vacías, según los cálculos que esta consejería hace en función del Censo de Vivienda y Suelo del año 2001 y de los datos que arroja, que escribe, que diagnostica el PIDBI. Por cierto, va siendo hora de que se publique el Censo de Vivienda y Suelo del año 2011, va siendo hora. Estos datos consideramos que son demoledores, teniendo en cuenta que hay un parque de vivienda de 4,5 millones aproximadamente. Si entre 700.000 y 1 millón de viviendas están vacías, el dato demoledor es que el 20% de las viviendas están deshabitadas, están desocupadas, están vacías. Citaba el artículo 33 de la Constitución y querría detenerme de nuevo en el mismo porque tiene una doble referencia importante y sustancial. Si en el anverso de la propiedad se sitúa el derecho a la misma, en el reverso fija su función social. La función social de la propiedad. Pues bien, las viviendas vacías representa el mayor exponente del incumplimiento de la función social de la vivienda y, por tanto, hay que hacer cumplir esa función social. Y ese es el incumplimiento que queremos corregir con este decreto ley, en defensa del interés general y en un contexto de absoluta emergencia social y económica. Este decreto ley lo aprobamos ahora, se publicará en el BOJA el jueves, y lo aprobamos con carácter de urgencia para aplicarlo sin dilación. Es un decreto ley que supone un plan de choque para frenar de manera inmediata, de manera urgente, una sangría social. Corregimos esta situación de injusticia en defensa del derecho a la vivienda, pero también por puro interés general de la Administración, de los andaluces y de las andaluzas. Hay que tener en cuenta que las viviendas vacías también están surtidas de servicios públicos, de agua, de transporte, de colegios, de centros de salud. Se han construido carreteras hacia esas viviendas, se han señalizado sus calles, que cada día son regadas por servidores públicos. En términos de eficiencia de los recursos públicos, cada vivienda vacía es un despilfarro. Pretendemos, además, corregir un déficit histórico. En España, el alquiler representa únicamente el 16,9% del total de la tenencia de vivienda, solo el 16,9%. Y en Europa, esa media se sitúa en el 33% del parque de vivienda. Creo que no hace falta que explique cuál es el contexto que aconseja ir a incrementar el índice de alquiler, la manera de tener el derecho a la vivienda a través del alquiler. Y este decreto ley rema precisamente en esa dirección. Así que resumo los porqués. Respuesta a una fuerte demanda existente, lucha contra los desahucios, defensa del derecho humano a la vivienda, carácter de urgencia, reacción institucional urgente a una situación de emergencia social, eficiencia de los recursos públicos y defensa del interés general. Esos son los porqués de este decreto ley. El decreto ley, voy a entrar a explicar varios de los detalles de este decreto ley, las leyes que cambia y los elementos que son sustanciales para hacer cumplir esa función social de la vivienda y las herramientas de la que da al Gobierno andaluz este decreto ley. En el artículo 25 del mismo se dice que es una vivienda deshabitada. El artículo 25 dice que una vivienda deshabitada es aquella que, reuniendo todos los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra deshabitada. A los efectos de su declaración como vivienda vacía tendrán que acreditarse 6 meses de deshabitación. El decreto ley excluye de forma expresa la segunda residencia, las residencias habituales y permanentes, pues evidentemente, así como las viviendas reguladas por la legislación turística y las destinadas al alquiler por temporada. Repito, quedan fuera de la declaración de vivienda deshabitada la segunda residencia, las destinadas a las que se aplican, las que se diagnostican en la ley de turismo y las que se dedican al alquiler por temporada. Las personas físicas no tendrán en ningún caso objeto de sanción por tener vivienda vacía. El objeto central de atención de este decreto de ley y el único objeto de sanciones son las viviendas vacías en manos de las personas jurídicas, que son fundamentalmente los bancos, inmobiliarias y sociedades de gestión patrimonial.
Este decreto ley supone la modificación de 4 leyes que les detallo. En primer lugar, modificamos la Ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. El decreto ley introduce modificaciones para que la Consejería competente en materia de vivienda tenga la competencia de inspección, declaración y sanción de vivienda vacía. La vivienda vacía queda determinada, como les he planteado, según recoge el artículo 25. También establece la creación de un registro de vivienda vacía. La ley fija una serie de medidas de fomento del alquiler para propietarios de vivienda vacía, siempre que sean personas físicas, como pueden ser intermediación, aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos. Las medidas fiscales que en su caso determine la propia Administración pública o subvenciones para propietarios y entidades homologadas que serán recogidas en el próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación, que, como saben ustedes, el acuerdo de formulación se hizo en el anterior Consejo de Gobierno y tiene un periodo de redacción de 8 meses. Los propietarios, asimismo, podrán ofrecer la vivienda a la Administración para que ésta gestione su arrendamiento a cambio de garantizar el cobro y el mantenimiento. La modificación de esta ley introduce también la aprobación urgente de un plan de inspección y establece la potestad sancionadora de la Junta. Para las personas jurídicas hay sanciones de hasta 9.000 euros por tener vivienda vacía. Entre las muy graves está el no dar uso residencial a una vivienda o engañar a la Administración durante el proceso contradictorio previo a la declaración de vivienda vacía. El dinero de las sanciones se ingresará en el patrimonio público de suelo para su destino con carácter finalista a la financiación de políticas públicas que fomenten la efectividad del derecho a la vivienda. También modificamos la Ley 13/2005 de 11 de noviembre de medidas para la vivienda protegida y suelo. La modificación establece la obligación de las entidades financieras de comunicar a la Junta el embargo de viviendas protegidas y establece como infracción no poner la vivienda protegida a disposición de los registros de demandantes de vivienda en los supuestos de adjudicación por ejecución hipotecaria o impago de la deuda. Ya le habíamos recordado a las entidades financieras esta obligación, que ahora queda incorporada a la ley con sanción en caso de incumplimiento. También se modifica la Ley 8/1997 de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamiento y suministro. Su modificación asigna a la Consejería competente en materia de vivienda la tarea de control y registro de las fianzas de los contratos de arrendamiento. También se modifica la Ley 9/2001 de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos. Aquí se incorporan los distintos procedimientos administrativos, desde las sanciones hasta el proceso contradictorio previo a la declaración de una vivienda como deshabitada. El decreto ley incorpora una disposición adicional para dar respuesta de forma inminente a la sangría social de los desahucios. El decreto ley declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio. Ello permite la expropiación temporal del uso de la vivienda por un plazo de 3 años. La ley establece con claridad los requisitos para acogerse a esta medida excepcional ante una situación excepcional. Que la vivienda sea la habitual y permanente, que el préstamo que está en proceso de ejecución fuera para la vivienda, que no haya otros miembros de la familia que convivan en la vivienda desalojada que tengan otra vivienda, que el lanzamiento pueda generar una situación de exclusión social que acreditarán los servicios sociales del ayuntamiento, que exista menoscabo en las condiciones económicas con respecto a las condiciones en las que se firmó la hipoteca, es decir, que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y sea más de 1/3 de los ingresos familiares. Que la unidad familiar no supere 3 veces el IPREN. La persona beneficiaria quedará obligada al pago de la Junta del 25% de los ingresos de la unidad familiar. El procedimiento de expropiación temporal del uso se realizará conforme a la legislación sobre expropiación forzosa. La expropiación se realizará con el pago del 2% del justiprecio.
La expropiación temporal del uso se incorpora, por tanto, como herramienta importante a las oficinas que se pusieron en marcha el 8 de octubre del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Saben ustedes, un programa andaluz contra los desahucios y a favor del derecho humano a la vivienda que ha dado los resultados que ustedes conocen.